Ya en la parte práctica vamos a analizar la base de datos llamada producción y comercialización. Esta base de datos nos va a permitir identificar algunas características de la normalidad. Vamos a revisar en este caso algunos atributos básicos que vamos a determinarlos como normales o no. Para ello, en primer lugar, vamos a la pestaña Analizar, Estadísticos Descriptivos y Explorar. Aquí vamos nosotros a determinar si hay un comportamiento de normalidad o no del conjunto de datos. Esta ventana de exploración nosotros ya la hemos visto, trabajamos en la unidad anterior. Recordemos que simplemente pasamos al lado derecho la variable que yo deseo analizar. En estadísticos descriptivos nos mostraba justamente los valores descriptivos principales, que ya lo revisamos anteriormente, y en este caso vamos a seleccionar gráficos, el gráfico de tallo y hojas, un diagrama de caja, y vamos a pedir un gráfico con pruebas de normalidad. Vamos a visualizar ambos, es decir, tanto tablas y gráficos. Al colocar aceptar, nos hemos esperado a ver la generación de tablas y gráficos por parte del programa. Vamos a analizar cada uno de los resultados. ¿Cómo nos damos cuenta que los datos tienen normalidad? Bueno, en primer lugar, vamos a comparar dos valores de tendencia central, es decir, la media y la mediana. Los valores de la media y la mediana deben ser cercanos para que no haya dispersión en los datos. En este caso, en un valor tenemos de 119.52 y en el caso de la mediana 118.95. Es decir, no existen mayores dispersiones entre estos dos indicadores. En cuanto a las pruebas de normalidad, simplemente nosotros vamos a obtener las respuestas de Kolmogorov y de Shapiro. En el caso de Kolmogorov, nosotros vemos si existen cercanía entre los datos y si existe un comportamiento de probabilidad normal. En este caso, 0.20, que es el nivel de significancia, será mayor a 0.05, lo cual nos indica que sí hay normalidad. Shapiro, de igual manera, nos muestra 0.62, una cantidad superior a 0.05 y por ende se aceptaría que los datos tienen normalidad. Haciendo un análisis gráfico para ver si es que tenemos nosotros este tipo de características, vamos a identificar el comportamiento de los datos. Si nosotros vemos en un diagrama de tallo y hoja, observamos que los datos tienden a formar una curva normal. El único valor que no tiene esa característica exacta es en el caso de la penúltima fila, pero en sí, todo el comportamiento vemos que hay de normalidad. En cuanto a los gráficos de normalidad, nos van a permitir visualizar si es que los datos están siguiendo a esta distribución o hay grandes variaciones. La normalidad en este caso lo vamos a representar por una línea perpendicular y veremos si es que todos los datos están cerca o no. Como podemos observar, en realidad todos los datos están muy cercanos y no existen valores dispersos que estén en los extremos de del gráfico y por ende se puede hablar de una normalidad. Ya haciendo un análisis un poco más profundo, vamos a comparar justamente los valores esperados con las desviaciones. De acuerdo a la ley empírica que nosotros revisamos anteriormente, nos indica que esperaremos hasta valores en la tercera desviación estándar. Y como nosotros podemos observar, en realidad todos los valores se encuentran cercanos. Es más, la mayoría de valores tenemos en la segunda desviación estándar, lo cual nos indica que hay una identificación clara de la media y mediana y por ende representan al conjunto de datos. Por último, en un diagrama de tallo y hoja, nosotros podemos observar si existe o no existe normalidad, como de una manera elemental. La raya de la mediana que se encuentra en el centro debe ser equidistante para los dos extremos de la caja, es decir, para la parte superior e inferior. Con esto indicaría justamente que existe normalidad. Como observamos en este ejemplo, sí existe datos y suficiente evidencia de normalidad.